ICE. El tren alemán de alta velocidad. ICE, 3 letras que significan Intercity Express, la joven generación de trenes de alta velocidad para tramos nuevos o bien renovados de la red de los ferrocarriles alemanes. Aunque en sus primeras semanas de funcionamiento algunas averías ocuparon primeras páginas de los periódicos y provocaron las consiguientes molestias entre los usuarios, el ICE, que alcanza los 280 km por hora, ha sido ya reconocido como el símbolo emblemático de los ferrocarriles alemanes. Quienes lo utilizan lo consideran un medio de transporte cómodo, rápido y seguro, además de respetuoso con el medio ambiente. En el transcurso de la película mostraremos las diferencias existentes entre este supermoderno tren y los convencionales. El ICE, como veremos, no solo es rápido, sino que está dotado con una tecnología computerizada que merece toda nuestra atención. Más adelante apuntaremos más sobre este tema. De momento nos quedamos en las montañas de Hesse, donde a finales de la década de los 70, los ferrocarriles alemanes comenzaron a construir los primeros tramos para el tren de alta velocidad, con destino a la línea que a través de Fulda enlaza Hannover y Würzburg. Al mismo tiempo se realizaron diversos estudios sobre el futuro del sistema de rodadura tradicional rueda-carril. A principios de los años 80 los trabajos estaban tan avanzados que ya se pudo proceder al encargo del primer tren a título de prototipo, al cual se designó Intercity Experimental. Una vez terminado, a mediados de los años 80, se realizaron infinidad de viajes de pruebas que incluían distintas comprobaciones y mediciones, alcanzándose velocidades de hasta 406 km por hora. Con tales ensayos, los ferrocarriles alemanes dieron un paso muy importante para poder competir con los vuelos nacionales de sus líneas aéreas interiores. En el otoño de 1985 se consideró al fin llegado el momento. El Intercity Experimental podía realizar ya sus primeros viajes con viajeros. Los pasajeros de los trenes convencionales no salían de su asombro al contemplar el diseño moderno y futurista del ICE. Como se deduce del nombre experimental, este tren no estaba destinado al transporte habitual de viajeros. En principio, su finalidad primordial era la de realizar pruebas, mediciones y verificar las condiciones en que se encontraban determinadas instalaciones. Este tren experimental iba dotado en sus extremos con 2 cabezas tractoras, cuya numeración actual corresponde al número de la serie 801. Un coche laboratorio equipado con instrumentos de medición en el centro y varios coches debidamente lastrados. Como no podía ser menos, este tren de tecnología puntera despertó enseguida el interés de todos. Se procedió a su presentación oficial a través de diversos actos. En 1988, y con ocasión de la Feria Internacional del Transporte Moderno, celebrada en Hamburgo,
se ofreció la posibilidad de contemplar el tren con su característico diseño, desde un ferrocarril convencional que viajaba en paralelo. Ya a principios de los 70, cuando comenzó a planificarse el transporte de alta velocidad para los años 90, estaba claro que el proyecto no podría llevarse a cabo utilizando las antiguas vías existentes, las cuales corresponden al viejo e hiperutilizado tramo norte-sur. La única solución parecía consistir en un trazado bien nuevo o bien renovado, lo cual complementaría la red actual. Antes de finales de los años 80, se habían concluido las líneas que unen Hannover con Göttingen, Kassel, Fulda, Duisburg y Mannheim-Stuttgart. Los ferrocarriles alemanes celebraron la inauguración de la línea con un desfile de trenes de diversas épocas. Antes de que los nuevos trenes estuvieran en condiciones de prestar servicio, era preciso completar las cabezas tractoras de la serie 401, que carecían aún de todo el equipo electrónico. Esto se llevó a cabo en los talleres de Opladen, que junto con los de Múnich-Freimann son responsables de las revisiones periódicas de las locomotoras eléctricas. Asimismo, los talleres de Opladen son los encargados de dar el beneplácito definitivo de los ICE. En el mismo centro se imparte formación para el personal técnico de la DB, los ferrocarriles alemanes. Los acoplamientos centrales con cables de fibra de vidrio son de reciente implantación. Ello facilita el intercambio de datos entre los diversos componentes electrónicos con que va dotado el tren en cuestión. El ICE es la primera unidad de la DB con luces de alumbrado exterior que, teniendo un gran parecido a las de los automóviles, se ajustan a la normalización de la UIC. Para conseguir y mantener una temperatura agradable en el interior de la cabina de conducción, se ha instalado un sistema de aire acondicionado que recibe el aire fresco exterior a través de unas rejillas. Resulta curioso que estas locomotoras de alta tecnología, a efectos de su maniobrabilidad dentro de depósitos y talleres, necesiten las clásicas locomotoras diésel de maniobras de galivo reducido, como la que podemos apreciar perteneciente a una serie que se empezó a construir en los años 30. Mientras, los ordenadores de a bordo son revisados y se efectúa la verificación de todo el sistema. El sistema se denomina DAVID, abreviatura alemana de Diagnóstico y Regulación de la Conducción Integrada por Display. Lo que parece una complicadísima y engorrosa electrónica tiene como único objetivo facilitar el trabajo del personal conductor y del de mantenimiento. Este es nuestro cámara, que ocupará el puesto del maquinista sin necesidad de tener ningún conocimiento especial.
Nicht so viel, nicht so viel. Ein bisschen Gefälle da gleich, ja. A fin de efectuar las pruebas de las nuevas tractoras en condiciones reales, los ferrocarriles alemanes equiparon coches convencionales con los aparatos de acoplamiento y choque de los ICE. En estos trenes de ensayo se llevó a cabo un extenso programa de pruebas. Angelegt und Federspeicherbremse hart lose. Alles angelegt. Bremse lose. Una vez efectuada la prueba de frenado, el convoy se pone en marcha y empieza a circular por los alrededores de Opladen. Sin embargo, no es posible efectuar pruebas de velocidad con estos trenes de aspecto un tanto extraño, ya que los coches empleados no son adecuados. Cuando al final del verano de 1990 los nuevos coches de viajeros tipo ICE estuvieron listos, se realizaron diversos viajes de pruebas en el nuevo tramo comprendido entre Fulda y Pittsburgh. Solo faltaba el coche restaurante. Los trenes tenían que demostrar su fiabilidad y su capacidad en las duras condiciones reales de servicio. Los técnicos prestaron especial atención a los nuevos pantógrafos de reciente implantación. Se instalaron cámaras de vídeo sobre el techo, a fin de poder efectuar el seguimiento del funcionamiento de los pantógrafos. No solo fue el diseño de estos trenes de tecnología punta lo que abrió nuevos horizontes para los ferrocarriles alemanes. Su mantenimiento también supuso la realización de un gran y nuevo esfuerzo. En el antiguo recinto de una estación de maniobras del barrio hamburgués de Eidelstedt se creó en un tiempo récord un centro destinado a servicios especiales. En las modernas naves, que en nada recuerdan a los típicos talleres de la época de las locomotoras a vapor, se puede revisar, reparar, limpiar, preparar y poner a punto para el siguiente viaje hasta 8 trenes a la vez. Todo ello gracias a la nueva tecnología de la informática. Durante una estancia de más o menos una hora, el tren pasa por un completo programa de revisión y mantenimiento.
En estas instalaciones se hace especial hincapié en la seguridad. No es posible cerrar la puerta de acceso a la nave mientras que la corriente de la catenaria no haya sido desconectada. A fin de conseguir un mejor acceso a la parte inferior de los trenes, los carriles van montados sobre pilares. Esto permite efectuar diversos trabajos al tiempo en 3 niveles distintos. Un detalle sobre lo dicho. Se puede acceder a los accesos frontales mediante un andamio móvil. El nivel más elevado en el cual se efectúan los trabajos sobre el techo de la locomotora ofrece especiales medidas de seguridad. El acceso a este nivel solo es posible cuando se ha interrumpido la corriente en la línea de contacto. Durante la revisión se presta especial atención a los pantógrafos. Aquí hay que trabajar con sumo cuidado, ya que son elementos de gran importancia. Hay que comprobar las fijaciones, las articulaciones, la fuerza de los muelles, los aislamientos, sus conexiones, la presión que ejercen contra el hilo de contacto. Una vez que el técnico ha terminado su cometido en el nivel superior y cierra el acceso, ya puede conectarse de nuevo la línea de contacto. Mientras tanto, en la cabina de conducción se lleva a cabo una revisión exhaustiva de los diversos sistemas electrónicos. Para ello se utiliza un portátil conectado a la red informática del ordenador de a bordo. El sistema electrónico se comprueba mediante programas especiales de revisión por si hubiera algún fallo. En este momento se están comprobando los indicadores y controles de la cabina. Jawohl, ja. 507, gut. Mach das. Das sieht mal ganz gut aus. Pasamos de nuevo al nivel inferior. El ordenador se ocupa de todos los detalles relativos al mantenimiento. No obstante, a pesar de los nuevos adelantos, aún hoy como ayer, se requiere la mirada crítica de los técnicos. Aquí se hallan los sumideros para poder evacuar los servicios del tren, así como las conexiones de los depósitos de agua. La protección del medio ambiente se ha tenido muy en cuenta dentro del proyecto del ICE. Los lavabos y sanitarios no evacúan directamente al exterior como era tradicional, sino que a semejanza de la técnica empleada en aviación, se utilizan depósitos que son vaciados aquí, en el taller, una vez el tren ha finalizado su servicio.
Todos los rincones, aun los más recónditos, son objeto de una escrupulosa limpieza, tal y como requiere la sensible electrónica de la alta tecnología utilizada en este tipo de trenes y también en las instalaciones de mantenimiento de los mismos. Las altas velocidades del tren y el considerable peso de los coches requieren un minucioso examen de las ruedas, el cual se lleva igualmente a cabo en el foso. Si fuera necesario, pueden sustituirse en el acto ejes montados e incluso bogies enteros. La velocidad no debe demostrarse solo circulando, sino también en los intervalos de tiempo empleados en revisión y mantenimiento. El gran almacén, con stocks bien surtidos de todo tipo de material, incluyendo componentes electrónicos, hace posible efectuar revisiones rápidas e ininterrumpidas. Aquí es posible encontrar de todo, desde placas de semiconductores hasta un horno microondas para el coche restaurante e incluso la tapa de un inodoro. Ahora, cruzando la ciudad, nos acercamos a la estación central de Hamburgo, el punto situado más al norte de la red del ICE. Hasta aquí llegan los trenes ICE recién revisados y abastecidos en su paso por los talleres. En el andén se hallan los viajeros, prontos a ocupar sus plazas en el ICE. En la caseta de enclavamiento se efectúan las operaciones de señalización junto con los cambios de las agujas para los trenes de largo recorrido que llegan a la estación central de Hamburgo. 8 empleados se encargan por turnos de que las 750 entradas y salidas de trenes y las 2000 operaciones de maniobras diarias se lleven a cabo con puntualidad, seguridad y prontitud. Mientras tanto, se ultima la salida del ICE con dirección a Hannover. El personal vigila que las puertas presurizadas queden herméticamente cerradas. Tras comprobar que todo se halla en orden, se comunica al maquinista la orden de bloquear las puertas. Seguidamente da comienzo este viaje que finalizará en Würzburg, tras pasar por Hannover y Kassel, y en el cual haremos el seguimiento de este tren. Al principio, nuestro tren tiene que compartir las mismas vías con los trenes convencionales. Cruzamos el puente del Puerto Alto, dejando atrás los históricos contornos de la zona portuaria de Hamburgo a una velocidad más bien moderada.
Meine Damen und Herren, wir heißen Sie in ICE 593 Münchner Kindl herzlich willkommen und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Tras dejar la ciudad, la velocidad se va incrementando hasta alcanzar los 100 km por hora. Mientras, a través del sistema de megafonía, se dan a conocer las características y detalles del tren. Los viajeros empiezan a familiarizarse con los diversos servicios que ofrece el ICE. Uno de ellos es el Bordtreff, también llamado bistró, que no debe confundirse con el restaurante. Preguntamos seguidamente a uno de los viajeros qué opina sobre este supertren de la DB y nos dice textualmente que lo usa con frecuencia. Es más rápido que Lufthansa. Además, el viaje hasta Frankfurt resulta muy corto. Realmente se puede prescindir de Lufthansa. No hay aglomeraciones de gente esperando. Es limpio y rápido. Estoy satisfecho con el ICE, aunque no se puede utilizar el restaurante porque siempre está lleno. Eso es lo que no me gusta. Los restaurantes de los Intercity normales son mejores en ese aspecto. Para aquellos que no disfrutan contemplando el paisaje desde los coches presurizados y con aire acondicionado, el tren pone a su disposición diversos pases de películas de vídeo. Si por una parte la electrónica sirve para el esparcimiento de los viajeros, por otra cumple el cometido de facilitar el trabajo del personal, lo que también redunda en favor de los pasajeros. Pero en el tren, los viajeros pueden también dedicarse a actividades menos lúdicas. Así, por ejemplo, tienen a su disposición una pequeña sala de conferencias para celebrar reuniones de trabajo. La sala de reuniones está equipada con una mesa de trabajo, 4 sillas, una máquina de escribir electrónica, un telefax y teléfono manos libres. Para concertar esta sala de reuniones hay que hacer la correspondiente reserva antes del viaje, que cuesta 440 marcos, unas 35.000 pesetas. Das kann man vorher buchen, das kostet dann 440 Mark. Christine Kramer. Ja. Die soll praktisch An diesen Zug die kommen. Bescheinigungen, die Flugtickets zu uns bringen. Genau. Zum Zug bringen. Zum Zug bringen. Christine Kramer. Kramer. Gut, wir versuchen es. Gut. Nos estamos acercando a Hannover, la capital del Estado federal de la Baja Sajonia. Planmäßig, dass die Christine Kramer, die soll sich beim gut.
Nuestro tren se acerca a la estación central de Hannover, mientras discurre por delante de las impresionantes naves industriales de un famoso fabricante de neumáticos. No es extraño ver pasar por aquí 3 ICE en un brevísimo intervalo de tiempo. En las cercanías de la estación Heinz-Hall existe la bifurcación de 2 líneas, una que se dirige a Hamburgo y la otra que se dirige a Bremen. La estación central de Hannover reviste una especial importancia para los ICE del área norte. Nuestro maquinista Franz Hetzenauer nos comenta que desde aquí puede dar parte automáticamente de todas las averías al puesto de control que se haya ubicado en Hamburgo. Depurada técnica de ordenadores es uno de los lemas del ICE. La estación central de Hannover reviste especial importancia para los ICE. Allí nuestro experimentado y bonachón maquinista Franz Hetzenauer nos da una serie de explicaciones sobre este tren. Lo más importante es la comunicación permanente entre el convoy y el puesto de mando. La normativa al respecto es muy estricta y el lenguaje utilizado muy conciso. Para dar parte de cualquier avería o simplemente anomalía, hay que indicar el vehículo afectado y dentro de este la zona o mecanismo del percance. Si por ejemplo hubiera ocurrido en el coche número 7, este número viene definido contando a partir de la cabeza motriz cuya numeración empieza por 0. En nuestro caso, la 069. Cada tren lleva 2 cabezas motrices. La de un extremo va numerada empezando por el 5 y la del otro extremo por el 0. En nuestro tren estamos ahora en la cabina de conducción de la cabeza 569. En la cabina pueden realizarse toda clase de pruebas y verificaciones antes de iniciar la marcha. Las de frenado, por ejemplo. Y tanto automáticamente como manualmente. En este último caso, en la pantalla se indica exactamente qué operaciones hay que hacer, qué pasos concretos se deben dar. El accionamiento de los frenos es automático en los coches y de acumuladores de resorte en las cabezas tractoras. Todos ellos de disco. Si alguno quedara bloqueado o estuviera accionado el freno de mano de algún coche, se registraría en la pantalla, que además informa del desgaste de las zapatas y estado de los discos. Antiguamente había que recorrer el tren, apuntando el número de coches, su peso, estado de las conexiones, etc. Ahora todo lo controla la pantalla. Cuando se introduce en el ordenador el dato del peso del tren, que con sus 11 coches suma 791 toneladas, la pantalla desea buen viaje y ya se puede poner en marcha el convoy. Hasta alcanzar los 160 km/h, el maquinista debe estar atento a las señales. A partir de esa velocidad, el CAT, sistema de conducción asistida del tren, entra en funcionamiento, siendo entonces el maquinista un mero supervisor. Durante la marcha está terminantemente prohibido entrar en la cabina de conducción. El CAT, a través de un cable situado en la vía en posición central, entre los 2 carriles, indica al puesto de mando toda una serie de datos para la buena marcha del convoy. El accionamiento de la señalización es automático y todos los itinerarios se realizan a velocidades prefijadas con exactitud. Las órdenes del puesto de mando son captadas por el ICE en circulación y procesadas por el ordenador de a bordo. Obviamente, los datos son específicos para cada unidad en circulación. En nuestro tren hay que introducir algunos datos, como el porcentaje de frenado y la velocidad máxima. Cuando esta información llega al puesto de mando, se envían órdenes oportunas a la señalización y enclavamientos del itinerario de nuestro tren. En los tramos de nueva construcción, las señales son detectadas por el convoy a una distancia de casi 10 kilómetros, a 9.900 metros exactamente.
El intercambio de datos entre la cabeza y el puesto de control se efectúa cada 100 metros. Es pues casi permanente. Así, si se produjera algún cambio producto de cualquier imprevisto, la reacción podría ser inmediata. Cuando una señal indica posición de alto y el tren circula a 250 km/h, el ordenador recibe órdenes de frenado con 6 km de antelación. Normalmente los frenos se accionan de forma manual. El ordenador no deja de ser una máquina. La secuencia de frenado en manos de un buen profesional puede realizarse con mucha más precisión que con el CAD. El ordenador, por ejemplo, podría no frenar en una estación si la señal de salida está en verde. Podría pasar de largo. Und dann bremse ich selbst manuell rein. Ich mache das viel feiner und gefühlvoller, als wenn die LZB es macht. Die würde auch Con todo, el CAD se considera hoy por hoy como un elemento decisivo de seguridad. Actualmente se halla instalado en Göttingen, Kassel y Fulda, aunque en un plazo no muy lejano cubrirá las principales líneas de la red ferroviaria alemana. Como puede apreciarse, este tren cuenta con los últimos adelantos tecnológicos. Ahora se encuentra en la estación central de Hannover. Luego, una vez en marcha y al llegar a la altura de Retten, utilizará los tramos de nueva construcción. Incluso la técnica más moderna no puede prescindir de las antiguas guías horarias. Por lo demás, el departamento de servicio del propio tren desde el cual se emiten los programas de radio y de vídeo para los viajeros presenta más bien el aspecto de una cabina de avión que la de un antiguo compartimento del personal. Aquí nos encontramos también con la pantalla informativa para los viajeros. Parece que nadie se ha dado cuenta del error cometido por el ordenador sobre que la locomotora 0110 de la DB llevaba un tender de 5 ejes y no de 4, como indicaba la pantalla. En el transcurso del nuevo tramo que va desde Hannover a Göttingen, nos encontramos con la bifurcación de Sorsum, cerca de Hildesheim, para los trenes con dirección hacia Berlín. A pesar del amplio radio de las curvas, el tren tiene que pasar por los desvíos a velocidad moderada. Tras la reunificación de Alemania, se trabajó febrilmente para conectar la capital de Alemania con la nueva red del ICE. Pero debido a que en un principio la línea no se hallaba totalmente electrificada, los ICE primeramente llegaban hasta la estación de Mischendorf, al suroeste de la ciudad. Si durante la época de la República Democrática Alemana el cumplimiento de los planes quinquenales era precario, también después, con la unificación, el ICE ha tardado mucho en recibir luz verde para poder circular.
Verehrte Fahrgäste, zum Intercity Express nach Zoologischer Garten mit Halt in Berlin-Weinsee vom gegenüberliegenden Gleis 161. La situación de la estación de Michendorf, preparada provisionalmente para albergar a los ICE, era caótica. La correspondencia con los trenes de la antigua República Democrática Alemana se convertía en una prueba de paciencia para los viajeros. Achtung, Rheinbahn, Gleis 162. Die Abfahrtzeit nach Drewitz verzögert sich voraussichtlich um 10 Minuten. Eben haben Sie die eine Stelle jetzt bemerkt und da ist eine andere Stelle hoch. Das ist nicht bloß eine. Incluso corrió el rumor de que los usuarios se disponían a crear una asociación para luchar contra las contrariedades ferroviarias, e incluso que la tranquilidad en la estación de Michendorf peligraba. Para los empleados de la estación de Michendorf, la llegada del ICE fue una buena ocasión para volver a recordar y aprovechar la experiencia de la época de la República Democrática Alemana, en que se colocaban carteles alusivos como desvíos, tráfico alternativo, ruidos, nervios sobre carriles. El 31 de julio de 1993 llegó por fin el tan esperado momento. El primer ICE pudo acceder a la estación Zoologischer Garten. El trayecto de 35 kilómetros desde Michendorf hasta la estación Zoo, pasando por Wannsee, recorriendo las vías de la antigua red de ferrocarriles de la República Democrática Alemana, no resultaba apropiado para un tren tan moderno como es el ICE. Pero ahora volvamos al tramo de reciente construcción, entre Hannover y Göttingen, para ser exactos a la bifurcación de Orshausen. Seguro que le resultará familiar a algunos de los amigos del ferrocarril alemán por ser aún importante enclave ferroviario con su famosa caseta de enclavamientos de la línea que une Kreiensen y Bad Gandersheim. Aquí confluyen diversas vías destinadas a trenes lentos de mercancías y composiciones con vagones especiales de vías y obras de gran tonelaje. Aunque el trazado de la nueva línea permite alcanzar velocidades por encima de los 400 km/h, solamente se permite llegar a los 250 km/h. A fin de conseguir estas velocidades, solo para el tramo comprendido entre Göttingen y Kassel de una longitud aproximada de 31 kilómetros, fue necesario construir 21 kilómetros de túneles, así como numerosos viaductos. Ello hizo posible conseguir un trazado sin excesivas curvas ni grandes desniveles. Los trenes de alta velocidad parecen haber encarnado el ideal de la vieja rueda alada.
Para que el nuevo tramo pudiera disponer de la energía eléctrica necesaria, se construyó cerca de Norten-Hardenberg una estación transformadora, que al mismo tiempo abastece el antiguo trayecto que discurre a escasa distancia del mencionado. En la estación del mismo nombre confluyen finalmente ambos tramos, el nuevo y el antiguo. Mientras que en la parte antigua de la estación se da salida a un tren de cercanías, nuestro ICE pasa sin detenerse en dirección a su destino. Parada en la ciudad universitaria de Göttingen. A menudo los trenes llevan adelanto sobre el horario previsto en el recorrido entre Hannover y Göttingen, de modo que su permanencia en la estación de Göttingen debe prolongarse con el fin de cumplir el horario fijado. Al otro lado del andén se desarrolla el tráfico ferroviario convencional. Encuentros como este se suceden también en Göttingen a cada hora. Instalación ferroviaria, prohibido el paso. Atención, trenes de alta velocidad, ferrocarriles alemanes. Atravesamos el puente del Werra, cerca de Hannover-Minden, sin que nos afecte el tráfico de la autopista contigua con sus habituales obras y atascos. Conclusión, el tren nos ofrece mayor comodidad y tranquilidad siempre y cuando su funcionamiento sea correcto. Poco antes de llegar a Kassel, el antiguo trazado con sus cuantiosas curvas y la bien planificada línea moderna se aproximan de nuevo casi hasta tocarse. Poco después cruzaremos el Fulda. No solo se juntan aquí la técnica antigua y la moderna, también lo hacen los trenes de la antigua República Federal y los de la antigua República Democrática Alemana. Ya hemos llegado a Kassel. A fin de poder reducir el tráfico de la antigua estación central, se construyó en el barrio de Wilhelmshöhe una nueva estación para los Intercity y los Intercity Express, siguiendo los más modernos estilos arquitectónicos. En el proyecto de la citada estación se tuvo en cuenta la correspondencia con los trenes de cercanías y también con las líneas de autobuses y tranvías.
El Palacio de los Mil Vientos, como se denomina popularmente y con razón a la nueva estación de Kassel-Wilhelmshöhe debido a las ininterrumpidas corrientes de aire, dispone también de un espacioso aparcamiento para los automovilistas. Ahora otra vez circulamos por un tramo de nueva construcción. Dejamos Kassel para acercarnos a toda velocidad a la próxima parada, Fulda. Aunque la opinión favorable de los viajeros acerca del nuevo tren resulta muy halagadora, también se han levantado fuertes críticas contra el ICE, sobre todo durante la fase de construcción, cuando las asociaciones ecologistas protestaron en muchos lugares contra el impacto medioambiental de los nuevos tramos y las posibles molestias a causa del ruido. También últimamente los técnicos se han hecho oír con sus críticas, preguntándose si este tipo de tren tiene que circular forzosamente a una velocidad tan elevada. A velocidades superiores a los 250 km/h, el gasto energético es prácticamente el mismo que si cada uno de los pasajeros viajara en su propio automóvil, siempre y cuando no hubiera ningún atasco en la autopista y circularan a la velocidad recomendada de 130 km/h. Por ello se ha planteado la necesidad de no sobrepasar la velocidad de 200 km/h, a fin de respetar los requerimientos del medio ambiente. De todos modos, el ICE recorre las vías sin contaminar. Aunque esta contaminación no se produzca in situ, sí que la hay en las múltiples centrales termoeléctricas que suministran corriente a los ferrocarriles, ICE incluido. Nadie pone en duda que el ICE representa, incluso a velocidades menos elevadas, una alternativa eficaz al transporte particular, y menos aún lo dudan los viajeros que gozan de las ventajosas comodidades del tren.
Poco antes de llegar a Fulda volvemos otra vez a las antiguas vías de la línea que cubre el trayecto de Kassel a Würzburg. Nuestro tren efectúa una breve parada. Al contrario de lo que ocurrió en Kassel, donde fue necesario construir una nueva estación, en Fulda se conformaron con actualizar las antiguas instalaciones. Solo así fue posible que los ICE que parten con distintos destinos pasen todos por el mismo andén. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber halt. Also da ist mir einer entgegengekommen, ein Planzug, und dann sind die mit dem SKL rausgefahren. Und da hat er vielleicht vergessen, dass der SKL lag im Tunnel, die haben da irgendwas gearbeitet. Und der ist ja rübergekommen auch, ne? Ist gut, jo, tschüss. Cuando nuestro tren ha abandonado la ciudad de Fulda y entra en la última parte del tramo de nueva construcción, aprovechamos la ocasión para mostrarles su recorrido desde el aire. A vista de pájaro puede apreciarse perfectamente el recto trazado de las vías. Y también puede comprobarse que el ferrocarril ocupa menos espacio natural en comparación con una autopista. Después de cruzar el Main a la altura de Weitschoheim y tras pasar por dos túneles cortos, las nuevas vías coinciden con las antiguas a lo largo de las orillas del Main, justo antes de la estación de Würzburg. Würzburg es el centro vinícola de Franken. Desde los viñedos del norte de la ciudad hay una vista maravillosa que también nos permite comprobar el tráfico de los ICE. Aquí abandonamos el ICE, que proseguirá su viaje a Múnich, y vamos a dedicarnos a otro tren muy especial, el cual también forma parte de la familia del que hasta ahora hemos tratado. No cabe duda alguna de que el ICE representa el tren del futuro de los ferrocarriles alemanes. Pero también es posible que en el futuro resulte ser un atractivo medio de transporte para otros ferrocarriles del extranjero. En el verano de 1993, un tren completo salió de Bremerhaven con destino a Nueva York. Su cometido era realizar varios viajes de prueba para la Amtrak, la compañía ferroviaria pública de los Estados Unidos. En las vías de la República Federal Alemana, el tren tuvo que ser remolcado por una locomotora eléctrica convencional, ya que había sido preparado para la corriente eléctrica de los Estados Unidos.
A pesar de que ya lleva un cierto tiempo circulando por las vías de los Estados Unidos, no hay todavía una decisión definitiva sobre el ICE Amtrak. Vale decir que las primeras circulaciones que se llevaron a cabo con viajeros fueron todo un éxito. Pero el ICE Amtrak se ha encontrado ahora con un nuevo competidor que también se encuentra en estos momentos circulando en pruebas en los Estados Unidos. El X2000, de concepción sueca. ¿Cuál de los dos será el ganador? Tardaremos poco en saberlo. De momento el ICE solo circula en servicios regulares por la red principal de los ferrocarriles de la República Federal Alemana. En las mismas vías donde también circula ahora en prueba y por cierto con gran éxito, el Talgo español.